Hola, bienvenidos a Análisis Aguirre. Esta vez vamos a explicar lo que es movimiento armónico simple, o como más lo conocemos por sus siglas, MAS. Bueno, como definiciones previas tenemos varios movimientos, como es el movimiento periódico, oscilatorio o simple, como ya lo vamos a explicar en adelante. Una definición es que en el movimiento periódico, un movimiento se dice periódico cuando los intervalos son iguales al tiempo. Entonces, todas las variables de movimiento, como por ejemplo velocidad, aceleración, etcétera, toman el mismo valor, como por ejemplo el movimiento de la Tierra. Ahora, tenemos otro movimiento que es el movimiento oscilatorio. Son los movimientos periódicos en los que la distancia del móvil al centro pasa alternativamente por un valor máximo o mínimo. Ahora, como por ejemplo tenemos a lo que es el péndulo. Todos conocemos lo que es un péndulo, ¿no? Ahora, sin más, decimos lo que es el movimiento armónico simple. Ahora, el movimiento armónico simple es aquel movimiento periódico y oscilatorio a la vez sobre una recta que se caracteriza porque la aceleración del móvil es directamente proporcional a la elongación, pero en el sentido contrario. Como elementos del MAS tenemos lo que es la elongación, lo que es la amplitud, aceleración, oscilación o vibración completa, periodo, frecuencia y posición del equilibrio. Ahora, como elongación, ¿a qué nos referimos en elongación? Elongación viene a ser a la distancia medida que tiene el móvil desde la posición de equilibrio hasta donde se encuentra. Su desplazamiento, el desplazamiento que ha tenido. La amplitud viene a ser la distancia máxima que ha tenido el móvil al desplazarse. Ahora, en la aceleración, vemos que va siempre en sentido contrario a la elongación. La oscilación o vibración completa es el movimiento de ida y vuelta que efectúa el móvil, recorriendo la trayectoria completa. En el periodo, pues es el tiempo determinado en la que el móvil se desplaza. En la frecuencia, es el número de oscilaciones efectuadas en cada unidad de tiempo. Numéricamente se cumple como la inversa del tiempo, 1 sobre t. La unidad de frecuencia más usada es los ciclos sobre los segundos, que es igual a decir las vibraciones sobre segundos. Ahora, tenemos también la posición de equilibrio, que pues es aquel punto situado en la mitad de la trayectoria. No necesariamente el movimiento se inicia en ese punto. El movimiento oscilatorio. En el movimiento periódico, el objeto regresa regularmente a una posición conocida después de un intervalo de tiempo fijo. Ahora, una clase especial de movimiento periódico se presenta en sistemas mecánicos cuando la fuerza que actúa sobre un objeto es proporcional a la posición del objeto relativo con una posición de equilibrio. Ahora, si esta fuerza siempre se dirige hacia la posición de equilibrio, el movimiento se llama movimiento armónico simple. En este tipo de movimiento, un cuerpo oscila indefinidamente entre dos posiciones espaciales, sin perder energía mecánica. Ahora, el movimiento de un objeto unido a un resorte. Con un modelo de movimiento armónico simple, considera un bloque de una masa unido al extremo de un resorte. Ahora, con este bloque libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción. Cuando el resorte no es estirado ni comprimido, el bloque queda en reposo. O sea, en sí la posición viene a ser igual a cero. En la posición llamada posición de equilibrio del sistema, que se puede identificar como una X o Y según el eje en donde se encuentre. Ahora, pues aplicamos lo que es la fórmula de la ley de Hooke, donde nos dice que fuerza es igual a una constante por la posición. Ahora, la F, que se describe como la fuerza, se le llama fuerza restauradora, porque siempre se dirige hacia la posición de equilibrio Y. En consecuencia, es opuesta al desplazamiento del bloque desde el equilibrio. Entonces, en esta, pues aplicamos lo que es la fórmula, o aplicamos lo que es la segunda ley de Newton, donde en sí constamos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Ahora, si igualamos estas dos fuerzas, decimos que la constante por la posición es igual a masa por aceleración. Y separando lo que es la aceleración de toda la función, tendremos que aceleración es igual a constante sobre masa por posición. Ahora, es decir, la aceleración del bloque es proporcional a su posición y la dirección de la aceleración es opuesta a la dirección del desplazamiento del bloque desde el equilibrio.
Los sistemas que se comportan de esta manera se les denomina masa o como decimos, movimiento armónico simple. Un objeto se mueve con movimiento armónico simple siempre que su aceleración es proporcional a su posición y se dirige en sentido opuesto al desplazamiento desde el equilibrio. El bloque unido en resorte móvil sobre una superficie sin fricción. En este, demostramos que si el bloque, como se muestra en la figura 2, se desplaza en una posición x es igual a a, que es la amplitud, se libera desde el reposo. Su aceleración inicial sería la constante por la amplitud sobre lo que es la masa. Entonces, cuando el bloque continúa viajando hacia la izquierda, en el momento en el que su aceleración es igual a una constante positiva por la amplitud sobre masa y su rapidez de nuevo es cero. Ahora, el bloque termina con un ciclo completo de movimiento cuando regresa a su posición original y una vez más pasa por x es igual a 0, o sea, con una rapidez máxima. En consecuencia, el bloque oscila entre los puntos de retorno x es igual a más menos la amplitud en ausencia de fricción. Es decir, este movimiento idealizado continuará por siempre porque la fuerza que ejerce de resorte es conservativa. Ahora, se debe encontrar una solución matemática a esta ecuación. Esto es una función que deriva de x por el tiempo. X por el tiempo, que satisfaga la ecuación diferencial del segundo orden y sea una representación matemática de la posición en la partícula como función del tiempo. Se busca una función cuya segunda derivada sea la misma de la función original con un signo negativo y se multiplica por lo que es la frecuencia angular al cuadrado. Ahora, las funciones trigonométricas seno y coseno muestran este comportamiento así que se puede construir una solución alrededor de una de ellas o de ambas. La función de coseno viene a estar descrita como, donde la posición por el tiempo es igual a la amplitud por el coseno y su ángulo viene a ser lo que es la velocidad angular por el tiempo más phi, que es la fase inicial. La constante omega se llama frecuencia angular y tiene unidades de radianes sobre segundo. Esta omega es igual a lo que es la raíz cuadrada de una constante sobre la masa. Ahora, el ángulo phi se llama constante de fase o ángulo de fase inicial y junto con la amplitud se determina la manera unívoca de la posición y la velocidad de la partícula en un tiempo igual a 0. El periodo que del movimiento es el intervalo de tiempo requerido para que la partícula pase a través de un ciclo completo de su movimiento. T viene a ser dado T igual a 2pi sobre omega. Ahora, el inverso del periodo se llama frecuencia, como ya sabemos, del movimiento. Mientras que el periodo es el intervalo del tiempo por oscilaciones, la frecuencia representa el número de oscilaciones que viene a dar este móvil en lo que se desplaza. Ahora, viene a ser que la frecuencia es inversa al tiempo, por eso la determinamos como F es igual a 1 sobre T, que viene a ser igual también dado como omega sobre 2 por pi. Ahora, las unidades del F, que es la frecuencia, son ciclos por segundo, o mejor dicho también Hertz, que viene a estar como sus símbolos Hz. Ahora, también tenemos lo que la frecuencia angular es igual a 2pi por F, que viene a ser dado también reemplazando la frecuencia reemplazando la frecuencia decimos que es 2pi sobre t, ya que sabemos que la frecuencia es inversa al tiempo. Periodo es igual a t sobre 2pi. Periodo es igual a 2pi sobre omega, donde viene a ser también igual a lo que es 2pi sobre la raíz cuadrada de la masa sobre la constante. Frecuencia es igual a 1 sobre tiempo, que viene a ser igual a estar dado sobre 1 sobre 2pi por lo que es la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Velocidad y la aceleración de una partícula sometida a un movimiento armónico simple. Ahora, venimos a decir lo que va a ser la velocidad y la aceleración en sí. La velocidad de un objeto en movimiento armónico simple viene a estar dada como la siguiente fórmula, que es
velocidad es igual a la diferencial de x, o sea, de la posición, sobre la diferencial de tiempo, que viene a ser igual también escrita como la negativa de omega por la amplitud por el seno de lo que es el ángulo omega por tiempo más la fase inicial. Ahora, la aceleración de un objeto en movimiento armónico simple viene a estar dada por la siguiente ecuación. La aceleración de un objeto en movimiento armónico simple es igual a la siguiente fórmula, que es aceleración es igual a la derivada de la velocidad, que viene a ser igual dada también como negativo, omega al cuadrado por amplitud por coseno, que en el ángulo viene a ser omega por el tiempo más la fase inicial. Puesto que las funciones seno y coseno oscilan entre más menos 1, los valores extremos de la velocidad son más menos omega por la amplitud. Del mismo modo, los valores extremos de la aceleración son más menos omega por la amplitud al cuadrado. En consecuencia, los valores máximos de las magnitudes de la velocidad y la aceleración son velocidad máxima viene a estar dada por omega por la amplitud, que reemplazando omega viene a ser raíz cuadrada de la constante sobre masa por la amplitud. Ahora, la aceleración máxima viene a estar dada por la derivada de la velocidad. Si derivamos la velocidad, venimos a decir que es omega al cuadrado por la amplitud, que viene a ser igual a constante sobre masa por la amplitud. Ahora veremos el tema de la energía del oscilador armónico simple. Cuando un cuerpo está unido a un resorte sobre una superficie sin fricción, ocurren tres cosas. La primera, que cuando el bloque se desplaza hacia la derecha, o sea, su posición es diferente de cero, mayor que cero en este caso, la fuerza que ejerce el resorte actúa hacia la izquierda. Su desplazamiento es hacia la derecha y actúa a lo contrario. Lo segundo, cuando el bloque está en su posición de equilibrio, o sea, igual a cero, en su posición igual a cero, la fuerza que ejerce el resorte es cero. Y lo tercero es que cuando se va a la izquierda, la fuerza ejerce por la derecha. Ya que la superficie no tiene fricción, como mencionamos anteriormente, el sistema está aislado y es de esperar que la energía mecánica total del sistema sea constante. Ahora supongamos que sea un resorte sin masa. Aquí venimos a ver los tipos de energía que hay. Empezamos por la energía cinética, representada como K mayúscula. El sistema solo corresponde a la del bloque. Se puede expresar la energía cinética del bloque como una ecuación que podemos decir que K, o sea, la energía cinética, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Que esto también se puede expresar como un medio de la masa y la velocidad angular al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial, que vendría a ser representada por omega. La energía cinética de un oscilador armónico simple. La energía potencial se puede definir también como un medio de la constante por amplitud al cuadrado por el coseno cuadrado de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial, donde la posición en función del tiempo es igual a la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más fase inicial. La energía potencial de un oscilador armónico simple. Ahora, luego se ve de que tanto la energía potencial como la energía cinética siempre son cantidades positivas. Esto siempre se cumple. O también puede ser cero, pero nunca negativas. Puesto que la velocidad angular al cuadrado es igual a la energía cinética sobre la masa. La energía mecánica total del oscilador armónico simple se expresa también con una ecuación. ¿Cuál es esta ecuación? La ecuación es que la energía mecánica total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Esto también se puede definir como un medio de la constante por amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial, más coseno cuadrado de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. La energía mecánica total de un oscilador armónico siempre es una constante del movimiento y es proporcional al cuadrado de la amplitud. La energía mecánica total es igual a la energía potencial máxima almacenada en el resorte cuando la posición es igual a más menos la amplitud, porque la velocidad es igual a cero.
en estos puntos y no hay energía cinética. En la posición del equilibrio donde U es igual a 0, porque la posición es igual a 0. Energía total toda en forma de energía cinética, de nuevo es un medio de K, o sea, la energía cinética por amplitud al cuadrado. La velocidad del bloque en una posición arbitraria se obtiene al expresar la energía total del sistema en alguna posición arbitraria en la posición como, esto definido con una ecuación como energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial, o también un medio de masa por velocidad al cuadrado más un medio de la constante por posición al cuadrado, o también igual a un medio de la constante por amplitud al cuadrado. O sea, tres formas de poder expresar la energía total. También vemos la velocidad como función de la posición para un oscilador armónico simple, que esto se puede expresar como más menos raíz cuadrada de la constante sobre la masa por la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Esto también se puede expresar como más menos la velocidad angular, todo sobre raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados de la amplitud menos la posición. Se verifica que la rapidez es un máximo en posición igual a 0 y es 0 en los puntos de retorno de posición más menos amplitud. Entonces venimos con el siguiente ejercicio, que es: un automóvil con una masa de 1300 kilogramos se construye de modo que su chasis está sostenido mediante 4 amortiguadores. Ahora, cada amortiguador tiene una constante de fuerza de 20.000 newtons sobre metros. Dos personas que viajan en el automóvil tienen una masa combinada de 160 kilogramos. Encuentre la frecuencia de vibración del automóvil después de que pasa sobre un bache en el camino. Entonces, lo que cogemos, vamos a hacer los datos del problema, que es la masa del auto, que es 1300 kilogramos, los números de amortiguadores, que son 4, lo que es la fuerza, que la constante de fuerza, que son de 20.000 newtons sobre metros, y la masa de las personas, que combinadas son 160 kilogramos. Ahora, con la obtención de los datos, hacemos la solución, que lo primero que tenemos que hallar es la frecuencia en la que pues viaja el automóvil. Para eso tenemos que hallar la constante en general, que saliendo con los amortiguadores multiplicando por la fuerza, decimos que tiene una constante de fuerza de 80.000 newtons sobre metro. Ahora, para saber también total y la masa total, tenemos lo que es la fuerza, que es en total de 80.000 newtons sobre metro. Y tenemos la masa total, que es la sumatoria de lo que es la masa del automóvil con la masa de las dos personas juntas, que es de 1460. Ahora, trasladando esos datos a la que es la frecuencia que vamos a hallar, pues decimos que 1 sobre 2pi es a la multiplicación de omega, que omega viene a ser la frecuencia angular, pero eso también viene a estar dada por la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Entonces decimos que la constante de fuerza es de 80.000 sobre 1460, que es la masa total, y tenemos que tiene una frecuencia de 1.18 Hz. Acabó. Y ahora vamos a comenzar con este problema, la cual consiste que un bote se lanza arriba y abajo. El desplazamiento es vertical del bote que viene dado, la cual tenemos una ecuación que y es igual a 1,2 metros por el coseno de un medio de t más un sexto de pi. Ahora el problema nos pregunta 4 interrogantes: determinar la amplitud, la frecuencia angular, la constante de fase, la frecuencia del periodo del movimiento, el apartado B donde se encuentra el bote en un tiempo de 1 segundo, el apartado C la velocidad y la aceleración en cualquier tiempo t, y el apartado D calcular los valores iniciales de la posición y la velocidad de la aceleración del bote. Ahora comenzaremos con el apartado A. Y ahora comenzaremos a extraer los datos que nos da el problema. Tenemos la amplitud, que es 1,2, tenemos la velocidad angular, que es 1 medio, y tenemos la fase, que es pi sexto. El apartado A nos dice determinar la amplitud, la frecuencia angular,
la constante de fase, la frecuencia del periodo de movimiento, la cual tenemos la función que nos da el problema, donde de ahí podemos extraer la amplitud, que es 1,2 metros, la frecuencia angular, que también nos da, que tenemos, que es un medio, la constante de fase, que también la podemos obtener, que es pi sextos, y la frecuencia del periodo de movimiento, la cual que sabemos que la frecuencia del periodo de movimiento es igual a la velocidad angular sobre 2pi, la cual vamos a reemplazar y vamos a obtener que la frecuencia del periodo es 0,8 Hz. Vamos a continuar al apartado B. Empezamos con el apartado B. El apartado B nos dice dónde se encuentra el bote cuando el tiempo es 1 segundo. El tiempo igualado a 1 segundo, vamos a reemplazar en la función que nos da el problema, en la función original, la cual vamos a reemplazar el t en la parte de acá, la cual vamos a ingresar a la calculadora y vamos a obtener que y en el tiempo de 1 segundo se encuentra a 0,62 metros. Ahora vamos a comenzar con el apartado C, la cual nos dice determinar la velocidad y la aceleración en cualquier tiempo t. Tenemos la función original, la cual nos indica la posición de la partícula en cualquier tiempo t, la cual para hallar la velocidad y la aceleración vamos a hacer la primera y la segunda derivada. En este último apartado nos pide calcular los valores iniciales de la posición, velocidad y aceleración del bote. Como ya hemos hallado las tres posiciones, en este último apartado nos pide calcular los valores iniciales de la posición, la velocidad y la aceleración del bote, la cual hemos hallado las tres ecuaciones en los anteriores apartados de la posición, la velocidad y la aceleración. Como en este apartado nos pide calcular los valores iniciales cuando el tiempo es igual a 0, vamos a reemplazar en cada una de ellas. La posición, cuando es igual a 0, tenemos que es 1.04 metros, la velocidad cuando es 0 es igual a menos 0,52 metros sobre segundos, y la aceleración cuando es igual a 0 vamos a tener que es igual a menos 0,26 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, continuando con los ejercicios, nos da un ejercicio en el cual la velocidad de una masa es de 0.5 kilogramos en un resorte y está dada en función del tiempo por la velocidad en x en función del tiempo es igual a 3.6 centímetros sobre segundo, seno de 4.71 segundos a lo menos 1 por t menos pi medios. Entonces nos piden que calculemos el periodo, la amplitud, la aceleración máxima de la masa y la constante de fuerza del resorte. Como ya sabemos, la ecuación original de la posición va a ser la amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Derivando esto, nos va a dar la ecuación general de esto, ¿verdad? Que va a ser menos la amplitud por la velocidad angular por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase. Entonces, ya resolviendo los apartados, el periodo, como ya saben, es igual a 2pi sobre la velocidad angular. Entonces, reemplazando los datos de la ecuación, acá la velocidad angular es 4,71, va a ser 2pi sobre 4,71 y el periodo nos va a dar 1,33 segundos. Ahora en la amplitud, como ya sabemos la amplitud, acá podemos ver que va a ser esto, en la velocidad. Entonces va a ser menos la amplitud por la velocidad angular, va a ser igual a 360 en nuestra ecuación original. Entonces reemplazamos igual la velocidad angular y ahora tenemos que es 4,71. Esto pasa a dividir y nos da que la amplitud es menos 0,76 centímetros. Ahora, hallando la aceleración máxima, la ecuación de la aceleración máxima va a ser la amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Entonces, como ya tenemos la velocidad angular, la amplitud, perdón, que es menos 0,76, y la velocidad angular que nos lo da la ecuación, reemplazamos los datos y nos da que la aceleración máxima es 16,86 centímetros sobre segundo cuadrado. Y para hallar la constante de fuerza, va a ser la constante de fuerza es igual a la velocidad angular al cuadrado por la masa. Entonces reemplazamos los datos, la velocidad angular al cuadrado va a ser 4,71 al cuadrado por 0,5 que es la masa y nos da la constante de fuerza que es 11,09 newton sobre metro. Bien. Continuando con los ejercicios. Un resorte se alarga 4 centímetros cuando se cuelga de un objeto de 20 kilogramos de masa. A continuación se estira el resorte 3 centímetros más y se deja que oscile libremente. Nos piden determinar el periodo y la pulsación del movimiento.
También nos piden calcular los valores de la elongación, velocidad, aceleración y dureza elástica a los 2,1 segundos inicial del movimiento. También nos preguntan cuál es la diferencia de fase entre ese instante y el instante inicial. Continuando con el ejercicio, ahora vamos a resolver lo que nos piden. Primero vamos a hallar la constante de elasticidad del resorte utilizando esta fórmula. Constante es igual a fuerza sobre la elongación. La fuerza es igual a masa por gravedad, entonces reemplazamos los valores. La masa es de 20 kilogramos por la gravedad, que es 9,81, y sobre la elongación, que es 4 centímetros, que lo pasamos a metros. Resolviendo esto nos va a quedar que la constante de elasticidad del resorte es 4.900 newtons por metros. Ahora teniendo la constante de elasticidad, vamos a hallar el periodo, utilizando esta fórmula. 2pi es igual a la raíz de masa sobre la constante. Volvemos a reemplazar, la masa es 20 kilogramos, la constante ya la sacamos aquí, 4.900 newtons sobre metros. Nos va a salir que el periodo va a ser 0,4 segundos. Ahora hallamos la velocidad angular, la cual es 2pi sobre el periodo. Reemplazamos 2pi sobre 0,4, nos va a quedar que la velocidad angular es 5pi por radianes sobre segundo. El último apartado, el movimiento comienza en el punto más bajo de la vibración. Por ello, si para su descripción se utiliza la función seno de fase, entonces la fase inicial va a ser 3pi medios radianes. Las expresiones de la elongación, velocidad, aceleración y fuerza elástica y sus valores en los segundos 2,1 de iniciado el movimiento será, para eso vamos a utilizar la fórmula general, que es que reemplazando los valores será 0,03 por el seno de 5pi por el tiempo más 3pi medios. Vamos a reemplazar el tiempo con 2,1 y nos va a dar que la elongación va a ser 0 metros. Concluyendo, a los 2,1 segundos de iniciado su movimiento, la masa va a volver a su posición inicial. No. Siendo con los ejercicios, tenemos uno que dice así. Una partícula describe un movimiento armónico simple con una frecuencia de 10 GHz y 5 centímetros de amplitud. Determine la velocidad cuando la elongación es x igual a 2.5 centímetros. Siguiendo con el procedimiento del ejercicio, tenemos de que la velocidad angular es igual a 2pi por el dato que nos dieron de la frecuencia, que son 10 Hz. Esto vendría a ser a 20 pi radios sobre segundos. Tenemos que la amplitud es 5 por 10 a la menos 2, esto en metros. Y por teoría también sabemos de que la energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Entonces, trabajamos, esta fórmula la reemplazamos acá, 1 medio por la energía cinética. Ya, bueno, teniendo esto como teoría, reemplazamos esto aquí, que vendría a ser E es igual a 1 medio por la constante por amplitud al cuadrado, igual a energía cinética, que vendría a ser 1 medio por la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, que es 1 medio por la constante por posición al cuadrado. Bueno, aquí aplicamos, multiplicamos a cada factor por 2 para eliminar el 1 medio, y reemplazamos en K, en la constante, que vendría a ser igual a masa por velocidad angular al cuadrado, teniendo esta ecuación que está acá, eliminando los 1 medio, y la K reemplazándonos por la masa igual a velocidad angular al cuadrado. Ya, entonces teniendo el resultado de acá, ahora comenzamos a trasladar factores y a sacar el factor común para tener finalmente esta ecuación de acá. Luego procedemos con los datos que nos sigue dando el problema, que nos da una posición de 2.5 centímetros, pero esto hay que trabajarlo a metros, así que ya pues lo trasladamos a metros y vendría a darnos un resultado de 2.5 por 10 a la menos 2 metros.
Bueno, pues teniendo una vez todos los datos de la ecuación, solo pasaríamos a reemplazar y tenemos de que, bueno, esto como era una raíz anterior, puede salir más o menos, que la velocidad en 2.5 es igual a más o menos 2.72 metros sobre segundos, en donde el problema nos pide la velocidad en una elongación de 2.5 centímetros. Bueno, y ahora para culminar la sección de ejercicios, les voy a presentar dos ejercicios que vamos a hacer un poco de interpretación de gráficos y vamos a jugar un poco con lo que son gravedades. Primero les vamos a presentar acá el ejercicio en el cual menciona lo siguiente. La figura adjunta representa la gráfica de la aceleración frente al tiempo para un movimiento vibratorio armónico simple. Y tenemos que de esta imagen deducir la expresión general de la posición. Muy bien. Al usar como expresión de la posición la ecuación general, que es posición va a ser igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase, también vamos a tener que analizarlo y vamos a encontrar que la aceleración, que es lo que nos muestra en el gráfico, es la segunda derivada de la función de la posición. Entonces tenemos por consiguiente que la aceleración será igual a menos amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el coseno del anterior, de lo que estaba entre paréntesis anteriormente. Luego, al seguir analizando en la gráfica, se deduce que la mitad del periodo va a ser igual a 0,2 por lo que vemos en la curva. Así que el periodo total será de 0,4 segundos. Continuando, la velocidad angular sabemos que sale de la división entre 2pi sobre este periodo. Así que resolviendo vamos a tener que la velocidad angular en nuestro ejercicio va a ser de 5pi radianes por segundo. Continuando, la aceleración máxima nos menciona que es de 300 centímetros por segundo al cuadrado, dado que ese es el valor límite en el cual está, así que esa pasa a ser nuestra aceleración máxima. La aceleración máxima tiene como fórmula general amplitud por la velocidad angular al cuadrado. Al hacer un poco de álgebra con los datos ya obtenidos anteriormente, vamos a tener que nuestra amplitud va a ser de 1,216 centímetros al cuadrado. Luego, también vemos que en el instante inicial la partícula está en el centro de la vibración, dirigiéndose hacia los valores positivos de la misma aceleración. Es decir, que viendo el gráfico de posición, se va hasta las posiciones negativas, por lo que nuestra fase inicial va a ser de pi radianes. Obtenemos todos los datos que son pertinentes para poder reemplazar en nuestra ecuación general, así que tenemos que para el análisis del gráfico final, la posición en un momento t determinado será de 1.216 por el seno de 5pi, que lo vemos aquí, por el tiempo, más la fase que es pi. Todo esto en centímetros debido a que por álgebra descubrimos que está en centímetros. Vemos que la posición de una partícula viene dada por x igual a 7 centímetros por el coseno de 6pi por t, donde t viene dada en segundos. Determinemos la frecuencia, el periodo, la amplitud de movimiento de la partícula y también cuál es el primer instante después de t igual a 0, en el que la partícula está en posición de equilibrio. ¿En qué sentido se estará moviendo en qué instante? Bueno, nos piden encontrar la frecuencia, donde la frecuencia viene a ser igual a la velocidad angular sobre 2pi. Entonces, la frecuencia viene a ser como la velocidad angular nos dice que es 6pi, lo sustituimos sobre 2pi, lo que viene a ser igual a 3 Hz. Nos piden hallar el periodo, donde el periodo es igual a t igual a 2pi sobre la velocidad angular. Reemplazamos el 6pi sobre radianes sobre segundo, y esto nos da 0,33 segundos. Ahora nos piden la amplitud, como ya lo hallamos en la posición, que es igual a 7 centímetros. Ahora nos piden cuál es el primer instante después de un tiempo igual a 0.
en el que la partícula está en su posición de equilibrio, ¿en qué sentido se está moviendo o en qué instante? Donde Ya. ahora nos piden cuál es el primer instante después de tiempo igual a 0 en el que la partícula está en su posición de equilibrio. Después del tiempo 0, entonces viene a ser el tiempo 1, que vamos a sustituir en la posición donde viene a ser igual a 7 centímetros por el coseno de 6pi por t. Acá se reemplazaría el tiempo de un segundo, donde viene a darnos 7 centímetros. Bueno, como conclusión tenemos que en la posición nos da 7 centímetros positivo, por tanto la partícula va a estar en equilibrio y se va a deslizar hacia la parte derecha. Bueno, y para concluir con esta sección de ejercicios, vamos a jugar un poquito con lo que son gravedades y plantas externas. Y la ejercicio mencionada dice así. Un péndulo de 2 metros de longitud tiene un periodo T en Andrómeda, cuya aceleración de la gravedad es 9.68 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que el de la Tierra es 9.81. Y si este mismo péndulo se lleva a Ceres, el periodo se incrementa en un 10%. Y nos piden que determinemos la aceleración de la gravedad en Ceres y poder establecer la diferencia de longitudes para que el periodo sea el mismo tanto en Andrómeda como en Ceres. Y continuamos. Entonces, ahora vamos a analizar los casos por separado. Primero vamos a analizar el caso de Andrómeda. El periodo está determinado por 2pi por la raíz de la longitud que tiene el péndulo sobre la gravedad del ambiente en el cual estemos. En el caso de Andrómeda, recordemos que tenemos que nuestra cuerda es de 2 metros y que la gravedad de Andrómeda es de 9.68 metros sobre segundo cuadrado. Al hacer álgebra e introducir los valores en nuestra ecuación, nos va a decir que el periodo en Andrómeda va a ser de 2.856 segundos. Luego nos menciona que en Ceres tenemos un 10% más de periodo. Eso quiere decir que tenemos un 110% del periodo que hay en Andrómeda. Y bajo las mismas condiciones de los 2 metros, solo que ahora con la gravedad de, evidentemente, Ceres. Introducimos los datos que teníamos arriba, que habíamos hallado, y nos sale que en Ceres tenemos una gravedad de 8 metros por segundo al cuadrado. Como nos piden también en el ejercicio determinar la diferencia de longitudes que debe tener para que en Ceres el periodo sea el mismo que en Andrómeda. Entonces vamos a pasar el valor del periodo en Andrómeda y lo vamos a evaluar con una longitud supuesta para igualarlo a la gravedad de Ceres. Entonces tenemos el periodo en Andrómeda de 2.856 segundos con la nueva longitud sobre la gravedad de Andrómeda. Hacemos álgebra y encontramos que la nueva longitud que tendría que ser para igualar el periodo en Ceres, en Andrómeda, es de 1.653 metros. Y la diferencial entre la primera longitud de 2 metros y entre la segunda es de 0.347 metros. Gracias. Bueno, nuestros objetivos con este trabajo, primero que nada, es intentar describir las oscilaciones y desarrollar los términos tanto de la amplitud, periodo, la frecuencia y también la frecuencia y velocidades angulares. Luego, después de esto, vendría a ser efectuar los cálculos correspondientes al movimiento armónico simple y recordar cuán importante es este tipo de movimiento. Utilizar los conceptos de energía también para analizar el anterior movimiento mencionado, aplicar las ideas de movimiento armónico simple en diferentes situaciones físicas, las cuales, vale recordar, no son posibles debido a factores externos. Y por último, analizar los movimientos de un péndulo simple, los cuales también están dentro del movimiento armónico simple. Continuando con el video, vamos a hablar de las aplicaciones, que realmente el movimiento armónico simple no tiene una aplicación en la vida real, debido a que siempre va a haber un factor que va a disipar la fuerza. Un ejemplo que se podría acercar al movimiento armónico simple sería en los edificios, sobre todo en los edificios de gran altura, debido a que la fuerza del aire siempre puede llegar a causar vibraciones en los edificios.
Por ejemplo, sería un hotel en Dubái, que sería considerado el edificio más alto del mundo. La forma de este hotel está basada en la de una embarcación de vela. Además se encuentra en las costas de la playa, donde corre bastante aire. Esto hacía que en una simulación de vientos, esto podría causar pequeños remolinos de aire en la punta del edificio y podría causar varios problemas en la estructura. Para solucionar este problema, en la punta del edificio se colgó una masa de 5 toneladas. Así, el viento haría que este peso vibrara en vez de la estructura del edificio. Hola. Y ahora de nuevo desde cero. Sí. Ya. Y ahora de nuevo. Pero continúa con... La amplitud va a ser menos 0,76 metros. No, perdón, centímetros.